podemos notar que lamentablemente la primera vez que la mujer tiene tan poca participación, por lo menos a nivel de lo que, por ejemplo, son los ministerios. Del gabinete central del gobierno, es esta, en el gobierno del cambio, en estos 3 años. Tienes que convencer a ese grupo, precisamente, independiente, mayoritariamente, que lo que tú le estás vendiendo, lo que tú le estás proponiendo realmente es positivo y que no es una amenaza. Yo noto que el movimiento progresista sigue estando muy aislado de las comunidades y la ciudadanía en sentido general. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Nuestra invitada de este día, la abogada y politóloga y educadora Silvia Soto Fernández, es activista pro derechos, sobre todo pro derechos de las mujeres. En el colectivo en que ella toma parte han estado reflexionando y han concluido en que el actual gobierno del PRM y del presidente Luis Abinader, pese a las expectativas que generó en el sector liberal, en el sector progresista de la población, ha devenido un gobierno muy conservador. Incluso ellos afirman que en cierto modo se ha retrocedido en comparación con otros gobiernos en cuanto a la participación de las mujeres y la garantía de derechos de las mujeres. Bienvenida, Silvia. Explícame eso, ¿cómo es que se ha retrocedido? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Realmente para mí siempre es un placer venir aquí a Acento, porque como todo el mundo sabe, este es un espacio que permite no solamente compartir ideas de manera democrática, sino con profundidad, que eso es muy importante. Bueno, gracias. ¿No? Usted sabe que lamentablemente en muchos espacios en el país no existe la cultura de conceptualización profunda, y aquí sí, aquí existe, qué bueno. Pues mira, también quiero hacerte un pequeño aclarando. Nosotros trabajamos de manera, o sea, personalmente, en términos ideológicos, como activista social que soy, no solamente defiendo derechos de las mujeres, claro que son fundamentales. Nosotros representamos realmente un enfoque ideológico progresista, o sea, defendemos, como tú bien dices, también derechos en sentido general, garantías ciudadanas, lo que es la promoción de la cultura democrática. Eso está inherentemente unido a una visión más democrática, inclusive progresista de la sociedad. Así mismo es. Pues mira, respondiéndote a lo que dice, mira, sí, lamentablemente, a medida que ha pasado el tiempo, a 3 años ya de la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, lamentablemente hemos visto un retroceso en lo que es, digamos, que el reconocimiento, porque lo tenemos, o sea, las mujeres y los seres humanos, todos y todas, tenemos derechos, eso no nos lo arrebata nadie, ¿verdad? Pero que se nos reconozca o no, sí es otra cosa. O se permita el ejercicio pleno. Exacto, que se permita, claro, si a ti no te reconocen, no te van a permitir tampoco. Entonces, en ese sentido, sí, realmente ha habido un retroceso, entendemos, durante estos 3 años, lamentablemente, del gobierno que surgió precisamente con la promesa de cambio. Y los grupos progresistas, que fueron los que militantemente impulsaron precisamente la nueva opción del gobierno encabezada por el presidente Luis Abinader, estuvimos esperanzados en que los derechos, las garantías ciudadanas se fortalecieran en el país y que especialmente las minorías, como en el caso de las mujeres, ¿verdad?, y los grupos vulnerables pudieran finalmente sentirse tranquilos. Difiero, ¿no?, de ti porque las mujeres no son exactamente minoría. No, cuando me refiero a minoría, recuérdate, Gustavo, que hay un concepto político, es decir... en cuanto a la participación... Exacto, y a la capacidad de poder, es decir, de poder de decisión, tú sabes que es un concepto, bueno, sí, es ahí, el concepto, ¿verdad?, tradicional. Bueno, el tema es que este retroceso se ha manifestado específicamente en lo relativo a los derechos de la mujer. Por ejemplo, si tú haces un análisis, qué sé yo, en los últimos 30 años, no, hasta nos podríamos ir para atrás, hasta podríamos tomar los gobiernos de Joaquín Balaguer, más de 40 años,
podemos notar que lamentablemente la primera vez que la mujer tiene tan poca participación, por lo menos a nivel de lo que, por ejemplo, son los ministerios, del gabinete central del gobierno, es esta, en el gobierno del cambio, en estos 3 años. Pero tú te encuentras también con que no solamente la mujer tiene poca participación en el gabinete, ¿verdad? Que a propósito, a modo de premio de consuelo, sabes que se designaron a todas las gobernadoras. Eso fue lo que hizo Balaguer en el 66. ¿no? Sí, claro, lo hizo primero Balaguer, pero también peor aún. Porque, ok, si Balaguer lo hizo y lo hizo este gobierno, perfecto. Sería bueno, hubiese sido perfecto si esas posiciones, por ejemplo, realmente empoderaran a la mujer. Posiciones desde las cuales se pudieran determinar políticas públicas, porque la gobernación es un espacio casi simbólico. Claro, así es, precisamente porque no tienen ninguna capacidad de decisión política y ni siquiera manejan presupuesto. Por ejemplo, vamos a ver, en estos momentos en el gabinete hay 2 ministras, la de Cultura y la de la Mujer. Que la de la Mujer uno dice, como dice el pueblo, maña afuera. Exacto, polifó. Sí. Exacto. Obviamente, de verdad que es lamentable que incluso mientras en los países de la región tú te encuentras que cada vez crece más la participación. Mira, en Colombia un gobierno paritario, en Chile también con una altísima participación de más de un 90%, no solamente del gobierno central, ¿no?, sino también los organismos descentralizados, etcétera. Óyeme, que aquí el 90%, más del 90% de las posiciones del gobierno, o sea, de las posiciones con decisión política, las ocupen hombres. Bien, pero el gobierno en realidad no tiene 3 años, es en agosto, o sea, que los cumple. Casi 3 años, perdón. Bien, ¿ustedes piensan que de aquí al resto del gobierno el presidente pudiera abrirse un poco más, incluir más mujeres, más ministras, más mujeres en cargo de decisión política? ¿O ustedes piensan que ya ese es un signo de este gobierno y que no va a cambiar? Bueno, de aspiraríamos que realmente el gobierno y el presidente Luis Abinader rectificara esta posición de exclusión de la mujer, porque en realidad eso es lo que ha demostrado. Pero aparentemente es una visión, o sea, lamentablemente decirlo, porque nosotros fuimos parte de todo ese sector, ¿verdad?, que de manera decidida, progresista, impulsamos que el presidente Luis Abinader asumiera el poder. Pero lamentablemente en materia de reconocimiento de los derechos de la mujer, las expectativas son muy pocas, no creemos. Silvia, déjame yo ser un chin de abogado del diablo. Okay. Y ni soy diablo ni soy abogado. Pero siempre se dice, y es verdad, en la práctica ha sido así, yo podría decir que los líderes tradicionales, el que yo vi con más visión de amplitud fue Peña Gómez. Así es. En la práctica, porque fue que impulsó, por ejemplo, después todos los partidos copiaron, tener una rama femenina empoderada, etcétera, ¿verdad? Pero después yo no he visto mucha diferencia. Eso, el número de mujeres, que si sacamos las 2 ministras, hay una mujer en un cargo importante, que creo que tiene rango de ministra, que es doña Milagros Ortiz, en la DGI, y está también la embajadora, en la embajada que se supone políticamente más importante, que es la de Washington, que está Sonia Guzmán. Después así no es que hay tantas mujeres en cargos importantes. Bien, están las gobernadoras, que ya dijimos que eso es simbólico. Y ahora Dina Reynoso en pasaportes. Ah, bueno, que es un cargo de una dirección general, porque no es un ministerio. Bien, pero te digo porque incluso los partidos de izquierda y progresistas, claro, históricamente la mujer no ha sido incluida. Ha sido siempre una acompañante, una segunda de los hombres. Veo ahora, y me agrada, que el Frente Amplio, por ejemplo, tiene a una joven mujer secretaria general, ¿verdad?, que es Heidi Adón. Pero después los demás rara vez le dan esa oportunidad a la mujer. O sea, tú piensas que entonces es solo de los partidos tradicionales, conservadores, pero igual la progresista y la izquierda se han portado igual en cierto modo. No, es que es así porque el patriarcado, recuerda, el patriarcado, o sea, formó parte de lo que digamos que la psiquis
la psique cultural del sistema capitalista en sentido general, y obviamente incluso y aún en el socialismo igual. Y en el socialismo, claro, pero originalmente, ¿verdad? Hablando, bueno, después ya en la edad moderna, ¿verdad? Cuando el capitalismo se constituye, fue originalmente, o sea, en los países porque normalmente ningún país socialista tuvo una gobernante mujer, ninguno. Sí. No, pero no solamente no tuvo gobernantes mujeres, Gustavo, sino que también si tú analizas, por ejemplo, lo que eran las estructuras de partido, machismo, leninismo. Machismo, leninismo, incluso, no, están así, déjame comentarte brevemente, que por ejemplo, a raíz de la invasión a Ucrania, tú sabes que en los círculos de análisis, ¿verdad?, que si en los chats, en los espacios de discusiones, como siempre, tú sabes que siempre ha habido una tradición de un sector de izquierda que históricamente, que se ha identificado con, recuérdate, con el famoso conflicto China, ¿verdad? China y Unión Soviética. Pero la Soviética no existe ya. No, sí, pero espera, entonces, recuérdate que ahí, desde mi punto de vista, un sector supuestamente de izquierda que se ha quedado desfasado y rancio, entonces que todavía siguen con el mismo... cree que Putin es un revolucionario. Exacto, que Putin es un revolucionario y lo apoyan a carta cabal. Entonces, el otro día, en un chat precisamente sobre derechos de las mujeres, ya tú sabes, el debate, y unos izquierdistas tradicionales, que sí o qué, que la Unión Soviética, que los yanquis, que son unos invasores tan, y Putin, y este que lo otro. Oye, en un chat de mujeres, entonces yo hice un comentario y decía, pero ven acá. Entonces ya tú estás planteando, un amigo, ustedes están planteando que, por ejemplo, especialmente en este espacio, se apoye a Putin por el solo hecho de ser supuestamente el archienemigo histórico, o sea, la Unión Soviética, que ya no existe, y Rusia, por ser los archienemigos históricos solamente de Estados Unidos, y se olvidan que, por ejemplo, Putin es un misógeno, que lo ha dicho públicamente, o sea, se burla, tiene un discurso burlesco de políticas públicas contra las personas LGTB. Sí, completamente excluyente, no, y que en su discurso, él utiliza frases directas, machistas, tú sabes, burlándose de la mujer. Entonces, ¿cómo tú me dices, y en un grupo de mujeres, que ya por el solo hecho de Putin ser el enemigo elegido, número uno, en esta coyuntura, en este escenario político, ya por eso él debe ser el líder de los grupos progresistas? Yo puedo entender su lógica de la defensa de su país, pero no justificar esa invasión de ninguna manera. Bueno, vamos a una primera pausa, Silvia, y continuamos. Claro. Continuamos con la abogada y politóloga Silvia Soto. Bien, entonces es un mal, digamos, inherente a los sistemas, para no decir el sistema, porque no es solo del capitalismo, también del socialismo, el patriarcado histórico, y en la política no es la excepción. Entonces por eso ustedes están preocupados por lo que ha ocurrido con este gobierno, pero yo te planteo, y lo he conversado con otros amigos, obviamente parece que los tres partidos electoralmente más fuertes, PLD, Fuerza del Pueblo, PRM, decidieron que no les interesan los progresistas ni los liberales. Yo digo que eso es una oportunidad para el sector progresista y liberal y de la izquierda. Porque si donde no me quieren yo no estoy. ¿Qué posibilidad tú ves que se construya una opción distinta? Mira, esta opinión ya te la voy a dar, si se quiere, desde el punto de vista de un análisis político estratégico. Mira, sinceramente, Gustavo, yo no creo que en este momento todavía en la República Dominicana haya posibilidad de que se construya lo que sería una alternativa progresista. Te voy a decir por qué desde mi punto de vista. Lo primero es que observo mucha incoherencia. Incoherencia y deficiencia estratégica de parte del movimiento progresista del país. No veo, o sea, lo primero es que tú sabes que hay una gran división
por un lado, tú ves. Pero ahora se están dando pasos. Se están dando pasos, pero entonces, si tú, por ejemplo, analizas, Gustavo, y tú te vas a la práctica, por ejemplo, tú ves que, por ejemplo, a nosotros se nos invitan a participar, que de hecho participamos en diferentes luchas, en las que tiene que ver, por ejemplo, por una seguridad social justa, la que tiene que ver, yo pertenezco también al movimiento ambientalista, yo coordino un espacio que se llama SOS Osama y soy directora ejecutiva de Cambieso, que es la Comisión por la Esperanza del Río Sama. Entonces, pero esos son, digamos, esos son escenarios para una determinada específico, sí, pero a lo que yo me refiero, sí. Pero ¿qué pasa? Si tú te fijas, la gran mayoría, o sea, más del 90%, del movimiento progresista, actualmente te digo, están coincidiendo, o sea, están coincidiendo con todos los temas. Algo que me preocupa, por ejemplo, precisamente, es que no veo planificación estratégica en la acción. Mira. O veo muy poca. Tú sabes que hay un grupo de los que son más hacia la izquierda, que ellos incluso dicen que no les gusta la palabra progresista, que se estuvieron reuniendo, y esos izquierdistas que se identifican con el marxismo-leninismo puro y duro, y hubo unas reuniones en el Colegio Médico, y ahí quedaron 6 organizaciones más o menos identificadas, porque un grupo que no siguió, y dicen que tienen activistas individuales, que tienen decenas. Y eso dicen que están trabajando por una opción de izquierda. Ellos no hablan de unirse con los progresistas ni liberales porque no creen eso. Pero por otro lado, hay pasos que se están dando, por ejemplo, en el Frente Amplio, Alianza País, Patria para Todos, que dicen que están conversando y que pudieran llegar a un acuerdo incluso para lograr avances en las elecciones municipales, en las congresuales, y presentar una candidatura única para las presidenciales. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, como yo lo veo, lo que me preocupa, Gustavo, es, te reitero, la falta, desde mi punto de vista, ¿verdad? De una buena estrategia de posicionamiento de la propuesta progresista. ¿Cómo así? Gustavo, lamentablemente el movimiento progresista del país, o democrático, sigue cometiendo, te reitero, desde mi punto de vista, cometiendo 2 errores fundamentales. ¿Cuáles son esos errores? El primer error es que no entienden que tú fortalecer esta propuesta nueva, sobre todo, lamentablemente, en una coyuntura, en un escenario político, donde cada vez más la ultraderecha se fortalece, porque la ultraderecha inició ese proceso cuando Trump, como un efecto dominó en todo el mundo y la región. Y en no Europa, se quedó, Europa, no en todo el mundo. Los nazis están ganando. No, pues están ganando por todas partes, hasta en Suecia. Oye, en Costa Rica, el otro día iba a ganar un ultraconservador en Costa Rica. Entonces, este proceso se ha dado y nosotros no hemos sido la excepción. Entonces, en un momento como este, por ejemplo, primer error, a mi entender. El primero es las transformaciones de una sociedad. Son eso, es un proceso, constituyen un proceso. Y hay que manejarla desde el punto de vista político estratégico, precisamente con ese enfoque. No se debe ir con posiciones muy radicales, tú ves, hacia, por ejemplo, la ciudadanía en general, hacia las comunidades. Porque lo que hay que hacer es definir estrategias que nos permita un acercamiento que la ciudadanía general, que no es de izquierda, que no es progresista, por falta normalmente quizás de conocimiento, ¿verdad? O hasta derecho a no ser, porque exacto, no es obligado. Exacto, no es obligado, pero ¿qué pasa? Tú tienes que convencer a ese grupo precisamente, independiente mayoritariamente, que lo que tú le estás vendiendo, lo que tú le estás proponiendo realmente es positivo y que no es una amenaza. Porque eso entonces es con los grupos más radicales, los que dicen que tiene que ser marxista-leninista. Exacto. Bien, que eso incluso no apuestan mucho a elecciones. No, imagínate. Ellos dicen que en este momento no descartan, pero no apuestan. Y el otro que son los, digamos, los progresistas, que ha habido conversación. Entonces ahí yo entiendo que siga habiendo también ese problema, pero en menor medida. O sea, yo noto que el movimiento progresista sigue estando muy aislado de las comunidades y la ciudadanía en sentido general. Bien. Tenemos que ir a una pausa. Ponemos ese puntito ahí para que tú me desarrolles esa idea
luego de esta pausa. Sí. ¿Cuáles son esos errores que tú identificas en el sector progresista, liberal, que es un poco más abierto y menos radical que lo de la izquierda dura? Falta de articulación, especialmente con las comunidades, con la ciudadanía, en general, el sector electoral independiente, que todavía no está convencido de que la propuesta democrática sea realmente la mejor. Un discurso también un tanto poco motivador, en el sentido de que se hacen propuestas normalmente, tú sabes, de cambios casi muchas veces estructurales, pero sin tú explicarlo bien, y sobre todo sin que vaya acompañado de una motivación concreta, ¿no? Que le diga a la gente, por ejemplo, que sí, que ellos van a tener garantizado, ellos o ellas van a tener garantizado, por ejemplo, lo que es una real mejoría de sus condiciones de vida. Entonces, no, el discurso, yo considero que es muy, ¿cómo te digo? Es muy tecnicista, no motiva una articulación concreta, tampoco hay un plan de articulación con las comunidades ni con la ciudadanía. Todavía las convocatorias de luchas, de manifestaciones se siguen dando a nivel de la élite intelectual, a nivel de la élite académica, incluso en zonas simbólicas, ¿no? Simbólicas, otra vez, que si que si allá de la Plaza de la Bandera, que si acá allá abajo por la puerta del Conde, etcétera. Óyeme, y se siguen reuniendo los mismos grupos que hace 40 años. Y desde ese simbolismo. Algunos son abuelos ya. Desde ese simbolismo, óyeme, no se impulsan cambios ni transformaciones. El otro tema también que a mí me preocupa mucho, y siempre eso lo he manifestado, aparte de todo, yo trabajo mucho con el tema de comunicación estratégica, Gustavo, es lo que tiene que ver con la falta de un plan de comunicación estratégica del movimiento. No lo tienen para nada. De hecho, nosotros hemos hecho muchas propuestas cuando estamos en los espacios, tratamos, ¿no? Y, bueno, vamos a hacer un plan de comunicación estratégica, porque las cosas hay que decirlas bien. La izquierda o el movimiento progresista de este país, yo entiendo que en materia de la conciencia sobre la importancia de la comunicación estratégica se ha quedado completamente rezagada. Por eso es que tú ves que no hay unidad de criterios, que tú ves que se hacen a veces grandes actividades, grandes convocatorias, incluso logros importantes que podrían motivar e impulsar a la ciudadanía, que crean en la propuesta democrática. Sin embargo, no se les saca el provecho en términos de comunicación estratégica, etcétera. Entonces, a mi entender, falta de articulación con las comunidades y la ciudadanía en sentido general. Qué pena, entonces, no quisiera concluir con un mensaje negativo, pero por lo que tú ves, pese a que, digamos, los partidos principales han dejado el escenario de las ideas de inclusión más democrática abierto, ese es un caudal, un escenario para que se lo ganen los progresistas, pero por esa dispersión, por esas contradicciones, ¿tú piensas que entonces no lo están aprovechando? Lamentablemente no creo que lo estén aprovechando. Como demócrata que soy, igual que tú, realmente nosotros siempre hemos aspiramos y vamos a apostar precisamente a que en el país se instaure un sistema político verdaderamente democrático e inclusivo, pero lamentablemente todavía, o sea, no hay un engranaje estratégico. Y finalmente, ¿tú no crees que a veces apegarse a modelos obsoletos no aleja también a los progresistas y a la izquierda de la ciudadanía? Porque yo a esta altura de juego veo gente defendiendo a Daniel Ortega como que él está haciendo una revolución. Un hombre que primero... Dictador. Exacto. Y a mujeres valiosas las ha maltratado. Hizo una cosa que ni Balaguer hizo, ni Trujillo, que aquí se deportaban personas, pero no se le quitaba... derechos. Tú no eres dominicano, no. Óyeme. ¿Y con qué derecho él hace eso? Óyeme, a nicaragüenses
que han puesto en alto a Nicaragua, Yoconda Belli y a Sergio Ramírez. Que están usted presos. no es nicaragüense. No, y los candidatos, incluso la principal opositora, recuérdate que está presa, Sí. sencillamente por atreverse a contradecir. Una comandante histórica. Ese es un dictador, señores. Entonces, si yo veo que hay una persona que dice que es progresista aquí y defiende eso, entonces yo le tengo miedo. No, porque no se puede llamar progresista, porque recuérdate Sí, que, pero la gente, la gente se confunde porque ven que defienden eso. bueno, porque más bien son izquierdistas rancios, tú ves, que no tienen nada que ver Pues, con el progresismo ni con la democracia. Pues porque, eso debe tener el sector progresista muy claro. Claro. Porque la gente entonces dice, pero es lo mismo que tendremos aquí si Exacto, ganan. porque recuérdate, Gustavo, que una de las principales luchas, la principal lucha precisamente del movimiento de izquierda histórico, me estoy refiriendo desde el marxismo, ¿no? Era precisamente la lucha en contra de los valores antidemocráticos del sistema capitalista. Tú sabes, precisamente tanto en términos económicos como en términos sociales, porque ahí está el problema de los izquierdistas rancios, que normalmente se enfocan en lo que tiene que ver con la supuesta lucha de clase, que ya ese concepto también tú sabes, que ha perdido su valor en términos teóricos. Lo que se pensó hace 200 años. No es lo mismo. Ya el mundo ha cambiado. Ha cambiado y ha evolucionado completamente. Sí. Y la realidad es que si tú intentas acercarte, a un ejemplo, en este caso, a la ciudadanía dominicana y a las comunidades locales, y tú te le acercas o lo tratas de hacerlo con un discurso radical, un discurso que tú no le plantees realmente soluciones concretas a sus necesidades inmediatas. A su realidad. Su realidad y sus necesidades inmediatas, óyeme, tú no vas a tener ningún eco. Muchas gracias, Silvia, siempre es interesante conversar contigo. Gracias. Ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, además en Acento TV y Acento Portal.